Sí, tema 2, estamos con luz y fibra óptica. Muy bien. Lo que presento acá son un poco para orientar cómo nos vamos a manejar en este tema, ¿ya? Todos sabemos que la luz blanca es la composición de las luces de los diferentes colores, ¿no es cierto? Y también sabemos de que en realidad nosotros podemos diferenciar para cada color una determinada longitud de onda, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, si hablamos del color verde, ¿sí? Resulta que aquí no hay un verde, hay diferentes tonalidades de verde, pero hay que definir un verde para referencia, ¿no? Digamos, el verde nominal tiene una determinada longitud de onda. Lo mismo va a ocurrir para los otros colores, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir nosotros con las ondas electromagnéticas que no están dentro de este rango, que es el rango no visible, y es con esas longitudes de onda que comprenden al rango no visible con las que se trabaja las fibras ópticas en las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Las fibras que tienen luces de otros colores son para otros propósitos, de ornamentaciones o de demostraciones académicas, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando nosotros de esta fibra, que esta va a ser nuestra referencia. Vamos a analizar los diferentes conceptos, pero considerando a esta fibra, ¿ya? Y esta fibra tiene un vidrio se llama núcleo, con un cierto índice de refracción, y rodeado por otro vidrio, que se llama el revestimiento o la cubierta. Y finalmente tiene esta otra capa de recubrimiento para la protección. Bueno, entonces es necesario especificar con mayor detalle cómo es esta banda, en qué banda se opera y cuáles son las ventanas espectrales que se llaman. ¿Sí? La ventana espectral no es nada más que buscar algunas landas de acá, algunas longitudes de onda que puedan viajar por este fibro, por este núcleo, que es un pedazo de vidrio con determinadas particularidades. Bueno, de eso vamos a hablar y eso sería este detalle. ¿Sí? Acá está entonces. Este es el rango del espectro conocido por todos nosotros, porque trabajamos en estas diferentes bandas, los diferentes servicios. ¿Sí? Y por acá llegamos a las microondas. Y ya superior a estas frecuencias también se trabaja, pero ya en menor cantidad, ¿no? Si seguimos avanzando, está en el dominio de la frecuencia, vamos a avanzar que pues, en este orden ya están las ondas electromagnéticas llamadas del infrarrojo, ¿sí? El infrarrojo lejano, el infrarrojo próximo, porque aquí ya empieza a aparecer el rojo, ¿no? El rojo, y que ya es un color visible por el ojo humano. Entonces, este pequeño ranguito es el pequeño rango del ojo humano, ¿sí? No ve por abajo y tampoco por acá por arriba. Entonces, los colores visibles del ojo humano estarían aquí, ¿no? En el orden que van creciendo en función de la frecuencia. La frecuencia va creciendo, ¿no? Además, baja frecuencia es el rojo, después va cambiando por todos estos colores hasta que llega el violeta, y después viene el ultravioleta. El ultravioleta ya no es visible por el ojo humano, pero sí es visible por algunos animales, ¿no? Como por ejemplo la abeja, ¿no? La abeja levanta vuelo y ve el color ultravioleta de las flores, por eso directamente va hacia las flores. Nosotros también, como seres humanos, tenemos un color preferido, ¿no? ¿Y qué significaría el color preferido en este caso? Sería el color que el ojo humano ve con mayor facilidad y como si tuviera una potencia más fuerte que las otras, ¿no? Digamos que nosotros estamos viendo estos colores emitidos por una fuente de luz que tiene exactamente la misma potencia y estamos ubicados en un mismo lugar. Entonces va a empezar a ver estas ondas, porque todos son visibles, pero cuando llegamos por acá entre el amarillo y el verde, acá
el ojo humano ve como si la potencia hubiera amplificado la potencia de la luz. Por eso entonces acá hay una respuesta del ojo humano que es más sensible a un rango que está entre el amarillo y el verde. Muy bien. Ahora, las ondas con las que trabajan, las longitudes de ondas con las que trabajan las fibras ópticas están dentro de este rango. Por eso este rango lo ampliamos acá, miren, y aquí vamos a hacer un cambio de referencia. Si trabajamos el eje de las frecuencias, como hemos trabajado aquí, entonces tendríamos que trabajar con estos valores de frecuencia. No es conveniente, así que se trabaja, por eso, en la fibra óptica con la lambda de operación. En vez de frecuencia, nos pasamos al dominio de las longitudes, en micrometros o en nanómetros, ¿sí? En este caso, este eje está con micrometros, y entonces aquí estaría el infrarrojo próximo, esto, y esta bandita de operación, miren. Aquí va aumentando la frecuencia, ¿ve? Y aquí obviamente va disminuyendo la longitud de onda, ¿no? Entonces, aquí se definen estas ventanas, tercera ventana, segunda ventana, primera ventana. Inicialmente se definió así, después vamos a ver que aparecen otras ventanas espectrales también, y ahora con las nuevas tecnologías de fibra ha sido necesario ampliar y definir con mayor detalle esta área que se presentaron inicialmente. Entonces, vamos a ver qué son las ventanas espectrales. Las ventanas espectrales son rangos de longitudes de onda, ¿sí?, que pueden viajar con mayor facilidad por los hilos de fibra, ¿sí? Entonces habrá, en este caso, tres rangos, tres lugares, tres rangos que permiten la menor atenuación. Tiene cierta facilidad. Por eso se dice, son ventanas que permiten viajar a la luz disminuyendo su atenuación. Ese es el tema. Entonces, otra forma de presentar esto está también a continuación, ¿no? Esto también se puede presentar así, ¿ve? Ahí estaría de nuevo el espectro visible, ¿sí? Acá está estas landas abajo del rojo y estas arriba del ultravioleta, ¿no? Acá también están. Es la misma presentación, pero ya tiene con determinados valores. Ve, aquí se asigna al azul esta longitud de onda, al verde esta, ¿no? Entonces, habrá que definir, pero también hay otros verdes por acá y otros verdes por acá. Entonces, se define como valores normalizados, el amarillo, el naranja, así, ¿no ve? Entonces, tenemos definido estos parámetros. Y entonces, las ventanas esas que les decía están por acá, miren. Acá está la primera ventana, la segunda ventana y la tercera ventana, ¿no? Acá está la longitud de onda en sentido creciente. Por acá trabajan las fibras. Es con estas bandas de operación con las que se trabaja en la práctica, ¿ya? Entonces, al propagarse la luz, cualquiera de estas, ¿sí?, van a tener una atenuación. Ese es el tema que vamos a ver a continuación, ¿sí? Atenuación de las fuentes de luz, ¿ya?, en función de las longitudes. ¿Y qué atenuaciones hay? Vamos a nombrarlas acá, las atenuaciones, ¿sí? Las fibras ópticas pueden ser de vidrios o pueden ser de plástico, ¿sí? Pero son muy delgados y tienen sus características especiales de fabricación, que su objetivo es que permitan pasar la luz a través de esos materiales de los cuales fueron fabricados. Existen varias fuentes de la luz, y entonces cuando se propagan, de acuerdo a la longitud de onda, van a sufrir una atenuación o una pérdida de la potencia de la luz que se aplica a la fibra hasta que llega al otro extremo. Dentro de esas atenuaciones o las fuentes que originan que la luz debe vencer esas atenuaciones para llegar hacia el otro extremo, se clasifican de la siguiente manera, ¿ve? Fuentes de atenuación o pérdida, de dos tipos. Las fuentes intrínsecas, la que se refiere a la fabricación de la misma fibra, ¿no?, debidas a las particularidades
de los materiales y de la calidad con que se fabrica la fibra, ¿no? O sea, esa fibra tiene que tener determinadas dimensiones y tiene que tener determinados índices del material, y eso hay atenuación por las limitaciones de la tecnología. Cada vez son menores, pero existe. La otra fuente de atenuación de la luz sería las fuentes extrínsecas, ¿sí? Entonces, esto se refiere a que ya no es debido a las fabricaciones o las particularidades de la fibra, sino que ya viene desde afuera, ¿ya? Y esa se le llama de origen externo. Por ejemplo, al instalar la fibra, ¿sí?, hay que empalmar, porque los hilos de fibra vienen dentro de los cables, y los cables tienen ciertas longitudes ya definidas, de 1, 2, 4 kilómetros, por ejemplo. Pero entonces después de eso necesariamente hay que hacer empalmes. Además, cuando se instala físicamente, no se puede instalar en línea recta, es necesario siempre que existan las curvaturas. Y esas curvaturas vamos a ver que también producen atenuación, ¿ya? De eso se trata este tema, para aclarar estos conceptos. Por ejemplo, vamos a ver el concepto de atenuación de la luz. Así, ¿no? Es básicamente el concepto fundamental, ¿sí? ¿A qué se debe esa atenuación cuando se propaga a lo largo de una fibra? Los fabricantes nos dan este dato, ¿sí? Básicamente la idea es la siguiente, entonces. Utilizan un tramo de fibra de 1 kilómetro. A ese tramo de fibra de 1 kilómetro, digamos, se le aplican fuentes de luz de diferentes lambdas, ¿no? Y aquí vamos a decir que tenemos una fuente ideal de luz y que entonces nos va a generar varias longitudes de onda, y eso lo vamos a aplicar ya al núcleo con todo un sistema apropiado para que se propague. Entonces, por acá se está propagando la luz de una determinada longitud de onda. Y se puede analizar la potencia óptica de entrada, cuánta es la potencia acá que se aplicó, ¿sí? Y entonces a lo largo del camino se va perdiendo, se va atenuando, y aquí tiene una potencia de salida, ¿sí? Aquí está la potencia de salida, obviamente que es menor que esta porque aquí se ha perdido potencia. Y eso que acabo de decir es para una longitud de onda, entonces se puede ir repitiendo, digamos, para otras longitudes de onda, y eso lo podemos graficar. Para graficar eso vamos a tener entonces acá el eje de las longitudes de onda, lo presentan a veces en micrómetros o como en nanómetros. Y en este eje vertical sería la atenuación, ¿no? La atenuación sería la potencia que está acá, cuántas veces se disminuye hasta llegar acá. Si estas potencias están expresadas en dBm, nosotros podemos calcular la atenuación en dB. Haciendo esta resta de esta potencia menos esta potencia, me da la atenuación del tramo en dB en 1 kilómetro. Si se hace eso, entonces aquí se va a tener una gráfica, ¿sí? Una gráfica que va a representar la variación de las atenuaciones para una determinada lambda y en esta longitud de 1 kilómetro. Por eso acá se va a graficar dB por kilómetro. Entonces, si se hace esas consideraciones, podemos ver por qué sufren estas atenuaciones, y lo vamos a nombrar de la siguiente manera, ¿eh? Aplicamos diferentes longitudes de onda a una fibra y se verá que en función de la longitud sufre diferentes atenuaciones. Soy algo. Entonces, en general, ¿sí?, la atenuación va a depender obviamente del material y de la longitud de onda. Aquí está, longitud de onda y del material, ¿sí? Y entonces vamos a ver algunas curvas de las primeras fibras, ¿sí? De los años 80, 90 es cuando empieza a desarrollarse esta tecnología, y vamos a ver los problemas que existían en esa época para después ver cómo se está perfeccionando y se está mejorando
tanto en la calidad de la fabricación de las fibras como en la calidad y la variación de las fuentes de luz que existen en la actualidad. Esa es la idea. Entonces les voy a presentar unas gráficas más o menos de esta época y después les iré mostrando otras gráficas en función del tiempo, cómo ha ido variando, ¿ya? Hasta llegar a unas curvas, ¿sí?, que han tenido que adecuarse la nomenclatura y a definir nuevos parámetros porque la tecnología ha evolucionado. ¿Cuál es la evolución de la tecnología? Inicialmente se hablaban de esas 3 ventanas y cuando se hace el análisis, que también lo vamos a hacer nosotros para entender esta tecnología, es que vamos a suponer que tenemos una fuente de luz y una fuente de luz con una longitud de onda, ¿sí? Y con eso vamos a entender los conceptos que nos interesan. Pero en los últimos años, ¿sí?, la tecnología de la creación de las fuentes de luz ha hecho que sea posible construir fuentes de luz de una longitud de ondas de buena calidad y de que pueden tener un ancho de banda espectral muy pequeñito, ¿sí?, el ancho de banda espectral muy pequeño, y se pueden acomodar entonces necesariamente en los lugares donde hay menor atenuación. Entonces, esta tecnología significaría lo siguiente: inicialmente las fibras se diseñaron, se fabricaron y se utilizaron para que un hilo de fibra lleve una longitud de onda, ¿sí?, una luz, digo, con una determinada longitud de onda. Ahora la tecnología permite sobre un mismo hilo de fibra aplicar diferentes longitudes de onda sin que se interfieran entre ellas. Y sí, y le pueden poner 4, 8 o más longitudes de onda en una sola dirección. Pero también se puede poner en la otra dirección otras longitudes de onda. Entonces, la idea de utilizar un solo hilo de fibra para determinadas longitudes de ondas que se puedan propagar, esa tecnología se llama multiplexación por división de longitud de onda. Multiplexación por división de longitud de onda. Y esto es esparcida o poco densa, ¿sí?, y esta es la otra tecnología, multiplicación por división de longitud de onda densa. Acá las landas están mucho más juntas unas que otras y aquí están un poco más separadas. Esas son las dos tecnologías. En Bolivia está estructurada esta, básicamente tiene desarrollo. Esta tecnología también es lo que se viene del futuro, ¿ya? Muy bien. Están las tecnologías que vamos a ver específicamente en un tema aparte. Solamente vamos a hablar de esta tecnología, ¿ya? Entonces les presentaré a continuación las curvas desde el año 80-90 hasta cómo se han ido modificando la forma de las curvas y cómo se han ido apareciendo nuevas bandas de operación. Eso está a continuación acá. Miren, este es más o menos las curvas del año 80-90 cuando se inicia. De tal forma ya tienen una... ¿Cuál sería la curva? La curva sería esta para 1 kilómetro de fibra, ¿ves? dB por kilómetro. Aquí está dB y esta sería la curva, ¿eh? Esta es la curva, miren, esta curva irregular así inicialmente, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? La atenuación, aquí está la longitud de onda que se aplica y esta curva. Conforme va aumentando la longitud de onda, aquí está la onda en nanómetros, ¿ve? La atenuación va disminuyendo, miren, aquí está el orden de 1, ¿no? Va disminuyendo por acá, ¿sí? Aquí hay una partecita que se llama el pico de agua, ¿sí? Y después otra vez, aquí empieza a subir y aquí tiene esta forma, ¿no? Estas eran las primeras fibras, ¿sí? Obviamente ya era interesante trabajar por eso en segunda ventana. ¿Por qué? Porque aquí la atenuación es menor, ¿no? Aquí la atenuación está por acá arriba, ¿ves? Por acá está la atenuación, ¿sí? Aquí también es la atenuación. Todas están abajo de este 1, de 1 dB, pero evidentemente es la que tiene menos valor, ¿no? 0.2 dB, 0.25, ¿no? Por ejemplo, la de Cotel está en ese orden. La atenuación que se instaló en el año 91.
Y lo que están acá son las diferentes curvas que especificaban los motivos por los cuales aparecía esta curva así irregular. ¿A qué se debía? A que la fibra tiene unos iones, los iones oxidrilo, ¿sí? Y esos iones oxidrilo, ¿sí? Producen atenuación de la luz. Y tiene afectado en diferentes lugares, ¿no? Entonces, estas son las atenuaciones por absorción de iones oxidrilo. Y también tiene los rayos infrarrojos, ¿ves? Absorción por rayos infrarrojos. Esto que estaban afectando básicamente a todas las landas, ¿sí? Y así, aquí hay absorción de ultravioleta, esto que está por acá, ¿ves? Son mayores atenuaciones en este rango y por acá ya se va perdiendo la atenuación. Las pérdidas de Rayleigh, ¿no? Esos son los rayos que van reflejándose dentro de las partículas que conforman el vidrio. En fin, todas estas eran entonces las interferencias y las absorciones que se ocasionaba a la luz por estos fenómenos, ¿sí? Acá también está el ultravioleta, y entonces había que minimizar todos estos fenómenos intrínsecos que atenuaban a la fibra. De tal manera que después de unos años ya estas curvas se hacen un poco más homogéneas y así se presentaban las gráficas que les voy a mostrar a continuación. Aquí se ve con claridad por qué se hablaba de las tres ventanas espectrales. Ahora, sobre esto, cuando esto mejora, se mantenían todavía las tres ventanas espectrales, ¿ve? Pero ya empezó a aparecer acá una cuarta ventana, ¿ve? Porque la atenuación para acá es menor todavía. Las curvas, digamos, ya no presentaban tanta irregularidad, solamente habría estas dispersiones, nada más, y aquí había unas absorciones, ¿no? Se absorbía. Muy bien. Esto continúa porque ahora, miren, estamos en este rango de operación, ¿sí? Si voy a volver acá, entonces, las nuevas tecnologías están trabajando necesariamente por estos rangos, ¿sí? Necesariamente porque aquí están los menores valores, y entonces habría que definir aquí, por eso, nuevas bandas y nuevos rangos de operación en función de esta nueva tecnología que está apareciendo, que es la multiplexación de diferentes longitudes de onda sobre una sola fibra. Entonces hay que trabajar necesariamente por estos rangos, ¿no? Entonces, por eso a continuación se van a ampliar estos rangos más en detalle, y obviamente la nueva tecnología va a tener que aparecer acá, ¿sí? Eso es lo que se presenta a continuación, ¿eh? ¿Ve? Ahí ya se amplió, ahí está la parte del pico de agua, y entonces ya han aparecido, debido al desarrollo de la tecnología, estas nuevas bandas, ¿no? Acá están. Está la banda O, miren la banda E, S, C, L, Hue. Acá están ya las longitudes de onda de referencia, y necesariamente, incluso ahora, si aquí se van a aplicar diferentes longitudes de onda, ¿cuál es el rango de esa longitud de onda? Porque tenemos que decir, por ejemplo, entre este rango, aquí, entre este rango va a haber unas fuentes de luz, y aquí va a haber otra, y aquí va a haber otra. Entonces, es necesario detallar eso, porque las fuentes de luz ya están. Entonces, había que ordenar cómo van a trabajar acá esas diferentes paquetitos de landas, acá, ¿sí? Son grupitos de landas para que no se interfieran entre ellos. Entonces, todo esto se ha ampliado en gran detalle y se ha definido prácticamente en todo esto, ¿sí? Las diferentes longitudes de onda de operación en las multiplexaciones por división de longitud de onda. Eso es lo que está finalmente en esta presentación. Es mayor detalle de estas bandas, ¿sí? Ahí está, bien, de nuevo están las bandas, ya más grande, y ahora aquí están las landas de operación de, ¿sí? Esta es una landa, esta es otra landa, aquí hay un espacio, y así también, y entonces aquí se está trabajando con estas longitudes de onda, ¿no? Acá hay 4 longitudes de onda, y aquí hay 4, aquí hay 8 longitudes de onda, con esta separación para que no se interfieran. Serían
las rojas, ¿no? Dice que continúa hasta para allá. Ese es, ¿sí? Entonces, esa tecnología es la que se llama la multiplicación por división de longitud de onda no densa, ¿no? O esparcida, quiere decir que deja algunos huecos acá. Pero la tecnología ha permitido inclusive hacer fuentes de luz de que este espectro, este anchito de banda, sea mucho más angosto e incluso acomodar acá diferentes landas que no se chocan entre ellas, pero tampoco se interfieren con esto. Entonces, sobre estas pequeñas vacíos viene la otra tecnología. Mire, eso es lo que está acá arriba, mire. Aquí está, teóricamente ya no se puede dibujar acá, pero aquí se insertan otras landas dentro de estos huecos, ¿no? Y aquí hay, ¿ve? 80 canales y aquí hay 80 canales. Y esa es la cantidad de landas que se puede poner. Ojo, hay que aclarar, una landa lleva mucha información, ¿no? Entonces, un hilo de fibra, ¿sí? Que antes llevaba una sola de estas landas, ahora puede llevar estos 8 en un sentido, o 4 en un sentido y 4 en otro sentido. Muy bien, esa es la tecnología que vamos a ver al final. Y entonces esta presentación que hago ahora, que estamos hablando de las ventanas y las landas de operación, lo voy a volver a repetir cuando estemos en ese nuevo tema. Entonces, por el momento, entonces, esto queda sin suspenso y simplemente vamos a hablar nosotros ahora de la primera ventana, la segunda ventana y la tercera ventana, que es lo más común con las tecnologías, ¿no? Eso es. También ahora ya podemos entender con facilidad, además de definir estas ventanas, además de utilizar esas nuevas tecnologías, han permitido la aparición de nuevas redes, ¿no? Que trabajan con estas ventanas y con las nuevas ventanas y las nuevas ventanas asociadas a las nuevas tecnologías y a los nuevos servicios. Y han tenido que aparecer, evidentemente, nuevas redes. Para tener una idea del panorama de todo eso, que está absolutamente ya normalizado, les presento estas figuras, ¿sí? Entonces, las nuevas tecnologías que aparecen son estas, miren, XGPON, GPON, video NRF, ¿no? Video para fibras, para utilizar, y aquí están las tecnologías, ¿no? Se están mezclando. ¿Qué significa este PON? Dice, red óptica pasiva, capacidad X giga. Es lo mismo, red óptica pasiva, capacidad gigapon. Esto es lo que más se está utilizando en Bolivia, ¿sí? Y aquí en Sudamérica también. Entonces, estas son las redes, ¿sí? Redes ópticas pasivas, ¿qué quiere decir? Que es una red por la que viajan las fibras y en su camino no hay amplificadores. Esa es la definición básica de red óptica pasiva. Y esos son tramos que no necesitan regenerar o amplificar la luz porque la atenuación fue muy poca y que implicaría hacer de nuevo una retransmisión. No. Acá en Bolivia, por ejemplo, hay ya enlaces de fibra óptica que llegan hasta los 105 kilómetros, la que tiene Entel desde La Paz hasta el Desaguadero, y se instaló en un solo tramo, obviamente con los empalmes respectivos, pero sin amplificadores. En la actualidad, hablar de estas redes con alcance de 80, 100 kilómetros, obviamente es lo común. Antes de la aparición de estas tecnologías, entonces, cuando la atenuación era mayor, 30, 50 kilómetros. Ahora, tranquilamente, un parámetro de 100 kilómetros es normal, ¿ya? Y entonces había que ordenar todos los nuevos servicios que aparecen, estos nuevos tipos de redes y las diferentes landas. Por ejemplo, aquí está, como referencia, miren, todo en estos rangos de banda, los servicios que puede haber, miren. Acá está el GPON ascendente, aquí está el GPON descendente, obviamente hay que ordenar para que no se choquen las bandas y no se superpongan, ¿no es cierto? En fin, miren, aquí están. Entonces, cada una de estas redes ya tiene sus rangos de operación, sus bandas de operación aquí, ¿sí? Miren, y aquí está también para el video. Están las diferentes redes, ¿eh? Miren, este es un ejemplo. Y estos son los dos
que están utilizando más, ¿no? Estas formas acá. Entonces, esto tienen Tigo, tienen Entel, Access, todas las empresas, cooperativas también tienen, ¿sí? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, todas esas empresas ya tienen estas tecnologías. Bueno, finalmente vamos a dejar planteado el esquema que nos va a permitir trabajar con la siguiente clase. Y se refiere a esto, ¿ve? Entonces, ya estamos hablando de este tipo de fibra, ¿sí? Y vamos a ver que esta se le llama escalón, simplemente porque este núcleo tiene una fibra de índice N1 y esta diferente, que es N2. Entonces aquí hay un salto del valor del índice, por eso se llama escalón, pero vamos a definir la próxima clase en detalle, porque esta va a ser nuestra fibra de referencia para trabajar, ¿ya? Miren, entonces finalmente aquí estarían de nuevo nuestra misma fibra, ya la conocemos, ¿sí? Y esta sería una forma de notación, ¿no? Este es el núcleo, ¿sí? Y esta es de la cubierta, ¿no? Entonces, el núcleo sobre la cubierta son 125. Este valor es normalizado, ¿no? A veces se mantiene este valor de la cubierta, este sería el radio, ¿sí? De los núcleos, ¿sí? Las dimensiones, y este sería las dimensiones del núcleo y de la cubierta. La cubierta generalmente se mantiene, la que puede variar esta que aquí está como 50, a veces hay 80, depende del tipo de fibra, de qué material es, pero puede bajar también a 10 u 8 micrometros, ¿sí? Entonces esto es como referencia, y mañana en la próxima clase vamos a avanzar más ya en base a esta gráfica. Entonces por el momento eso es todo.